para la vida. Sin embargo, aquí lo ven, Aragón es la cuarta comunidad autónoma en la que menos llueve. Si lo separamos por provincias, fíjense, Huesca es la provincia en la que más precipitaciones se producen, seguida de Teruel y de Zaragoza. La situación es muy distinta en el Pirineo. En Canfranc, por ejemplo, saben bien cómo convivir con el agua, porque aquí llueve una media de 125 días al año. Es la localidad en la que más llueve de todo Aragón, casi 1 de cada 3 días. Y se preguntarán, ¿cómo se sabe cuánto llueve en lugares como Canfranc? Pues es gracias a los voluntarios que cada día acuden a una de las 300 estaciones meteorológicas que la EMET tiene en Aragón. Santiago lleva desde el año 2009 sin faltar a la cita. Llevo aquí en Canfranc 33 años. Antes, al principio lo hacía con otro compañero porque nos intercambiábamos y ahora llevo desde el 2009 haciéndolo yo solo. Podemos medir hasta 10 litros. Esto son 60 litros, hasta aquí. Cuando se sale de ahí, se queda aquí dentro, que nunca lo he llegado a coger lleno. En el 2012 cayeron 119, 120 litros, que creo que es la mayor precipitación que he cogido. En estos momentos voy a apuntar las precipitaciones que hicieron ayer y las temperaturas. Tengo de referencias de años desde el 24 hasta el 35, tengo casi todos los BOAs. Como lo hemos hecho siempre, todos los forestales, es como una tradición. A veces fallo porque todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué tiempo va a hacer? Digo, pues no lo sé, mañana te lo diré. Hombre, Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Ha llovido mucho hoy? Sí, 1,8 litros ha caído hasta estos momentos. Bueno, seguirá lloviendo un poco más, ¿no? Sí, dicen que sí todo el día. Pues aquí suele llover durante todo el año. Canfranc, pues al estar en el Pirineo, que es como una barrera que retiene las precipitaciones del mar Cantábrico, recibe bastante cantidad de agua. Tenemos gran cantidad de setas debido a la humedad y además tenemos bosques que son únicos de esta zona por la gran cantidad de agua. Aunque en este pueblo llueva mucho y estemos acostumbrados, algunos días en los que está el cielo así no queda más remedio que usar paraguas.